Buenos días y bienvenidos todos a este desayuno de trabajo. Bienvenida a los que están en la sala y también a todos aquellos que nos sigan a través de Internet. Tenemos hoy a Ángel García Altozano, persona que forma parte del patrono de la Fundación CEDE, es decir, vinculado también desde hace unos meses con nuestra entidad, y persona que Isidro Fainé le tiene, nuestro presidente, un gran aprecio, no podía acompañarnos, pero tiene un gran aprecio, y me indicó que hiciera, en cuanto pudiera, una invitación a Ángel García Altozano, que le he tratado en el patronato. Antes no le conocía, una persona espléndida, agradable, y supongo que muchos de vosotros, la mayoría, pues le conocéis. Creo que el momento, además de querer cerrar el año con su participación, en un momento importante, oportuno para ACS y para los que estamos dispuestos a escucharle. Decirles que va a presentarle a Mario Armero, que es el presidente de la Comisión de Prospectiva y Desarrollo Corporativo de CEDE, y quien va a dirigir el coloquio es nuestro también buen amigo Manuel Gago, a la sazón vicesecretario general también de CEDE. En la mesa también nos acompaña Jorge Duarte, periodista de Wolters Kluwer, que modera las preguntas que nos llegan a través de Internet. Quiero agradecer a SEAT y a Telefónica y a SEAT de una forma muy especial. Siempre tengo interés, como secretario general de la entidad, en agradecer públicamente a quienes hacen posible, y es verdad, hacen posible la celebración de los desayunos de trabajo. Y sin más preámbulos, les dejo con Mario Armero para que haga la presentación de nuestro invitado. Mario. Bueno. Buenos días. Como miembro de CEDE es un honor para mí introducir en este desayuno de trabajo a Ángel García Altozano, director general corporativo de ACS, a quien además conozco y admiro desde hace mucho tiempo. Ángel, madrileño, ingeniero de caminos, lo cual sin duda le habrá ayudado mucho a moverse en el campo de las infraestructuras con los camineros, ¿no? Además tiene un MBA por la Universidad de Dayton. Empezó a trabajar en la empresa de unos grandes amigos míos, Huarte, conociendo la primera crisis del sector de la construcción en España. Con posterioridad fue director general del INI, con responsabilidades directas en Endesa, Iberia e Iniser, que luego hemos conocido como Indra. Fue también presidente del Bankers Trust en España y Portugal, y ya en 1996 se incorporó a ACS, donde es el responsable de las áreas financiera, de desarrollo corporativo y de empresas participadas. Por ello, es presidente de Exfera Móviles y consejero de Abertis, Hostia, algo muy de moda, y otras empresas del grupo ACS. La trayectoria es impresionante, pero para mí más impactante es su transversalidad y sus resultados. Ángel combina conocimientos y experiencia en ingeniería, dirección financiera, mercado de capitales, gestión de riesgos, business development y operaciones industriales. Un mix no muy habitual, absolutamente necesario en estos tiempos de complejidades, y yo diría que más propio de la América corporativa que del entorno europeo. Ángel sabe crecer y reestructurar al mismo tiempo. Sabe que el compromiso y la devoción por una empresa no implica aferrarse a todos sus activos. Una frase suya: nuestro objetivo no es coleccionar activos, sino desarrollarlos y, si se considera oportuno, venderlos.
Es una de las personas clave en el formidable proceso de expansión, diversificación e internacionalización de ACS. Para mí, una de las 5 mejores empresas de origen español. El caso de Hostiev, sin duda, que leemos todos los días en la prensa, a mí particularmente me parece una operación de enorme importancia para España, para el sector de las infraestructuras, y una operación que requiere rigor, valor y además encaje industrial y geográfico. Es además patrono de nuestra Fundación CEDE, uno de los principales foros de lo que llamamos la sociedad civil. Sin más, con todos vosotros, con todos nosotros, Ángel García Altozano. Bueno, buenos días a todos. Después de estas palabras de Mario, no sé qué voy a poder deciros que no me haga quedar mal, porque me ha hecho una introducción muy exagerada favorablemente. Muchas gracias, Mario. Yo creo que es más fruto del cariño que de otra cosa. En primer lugar, quiero agradecerle a Isidro y a José María Jordá y a la Confederación CEDE la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Vamos a comentar durante los próximos minutos las oportunidades y los retos que aparecen en el entorno para todo el desarrollo de las infraestructuras. Las empresas que nos dedicamos a esto tenemos una situación que no es sencilla. Las circunstancias del mercado español son especialmente duras y, sin embargo, esto sucede en un momento en que la coyuntura mundial hace, yo creo que especialmente favorable el desarrollo de esta actividad. Vamos a ir viendo un poco cómo es y cómo nosotros desde ACS hemos ido y vamos procurando conformar este desarrollo. Bueno, en primer lugar, aquí hemos puesto que somos un líder mundial. Somos una de las principales empresas que nos dedicamos al desarrollo de infraestructuras. Estamos presentes, yo creo que en casi todas las infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil y con la ingeniería industrial. Básicamente, nuestra empresa tiene un conocimiento bastante profundo de esas dos disciplinas. Ingeniería civil con todo lo que lleva de obra pública, carreteras, presas, ferrocarriles, y ingeniería industrial en todo lo que lleva grandes plantas de generación de energía, tratamiento de residuos, regasificadoras, refinerías, etc. Estamos organizados, como vemos aquí, en 4 áreas de negocio. Construcción, que es posiblemente la más conocida, aunque no la mayor hoy día, grandes obras públicas y edificios singulares, institucionales, etc. Luego en el área de concesiones, donde desarrollamos pues, casi todo tipo de concesiones. De transporte son las más conocidas, autopistas, ferrocarriles, pero hoy día también edificios de carácter social, hospitales se desarrollan en régimen de concesión, cárceles, colegios, comisarías, etc. En tercer lugar, tenemos la actividad de servicios medioambientales, que incluye pues, recogida y tratamiento de residuos, así como el mantenimiento integral de infraestructuras. Y por último, el área de servicios industriales, donde yo creo que somos hoy día uno de los líderes mundiales en construcción llave en mano de proyectos energéticos, ya sean centrales de generación, líneas de alta tensión, plantas de regasificación, de licuefacción, refinerías, tanto como en servicios de soporte a la industria eléctrica, del petróleo y del gas. Esta última actividad, servicios industriales, yo creo que es hoy día la primera en nuestra actividad, viene a ser aproximadamente el 40% de la facturación. ¿Qué engloba la industria mundial del desarrollo de las infraestructuras? Diría que, en principio, nosotros, como ya he comentado, estamos inmersos en todo el desarrollo de infraestructura de todo tipo, tanto como constructores para nuestros clientes, como invirtiendo y desarrollando activos convencionales por cuenta propia como promotores. Bueno, en el ámbito de la construcción, todos conocéis, nos referimos a proyectos llave en mano, tanto para clientes públicos o privados, que desarrollen activos energéticos, plantas de generación de energía, telecomunicaciones, activos relacionados con la industria del petróleo, el gas o la minería,
y los proyectos de desarrollo de todo tipo de obras civiles y edificación. Casi todos estos proyectos cada vez más se van desarrollando también en régimen de concesión, especialmente en el área de infraestructuras del transporte, aunque también y cada vez más las plantas de tratamiento de residuos, en las colaboraciones público-privadas, equipamiento social como hospitales, cárceles, comisarías, etc. Y desde luego multitud de proyectos energéticos como por ejemplo las inversiones en generación y distribución de electricidad, entre las que destacan activos de generación renovable, plataformas offshore, extracción y refino de petróleo, proyectos de todo tipo relacionados con el gas. Siempre se ha criticado en los últimos años mucho el modelo de desarrollo español, que se basaba mucho en la construcción y el desarrollo de infraestructuras, pero las infraestructuras son un motor de crecimiento para cualquier economía. Son una herramienta determinante en el desarrollo social y económico de cualquier país, ya que incrementan la productividad, multiplican el efecto de las inversiones y fomentan el empleo. Yo recuerdo de niño, mucho lo recordaréis, que cuando se iba de Madrid a Coruña a pasar el verano, pues era un viaje que normalmente duraba un día y con suerte porque se calentaban los coches en los puertos y muchas veces las familias pues paraban a la altura de Valladolid para hacer noche. Bueno, era una España en que cada territorio estaba inconexo del otro. Sin ir más lejos, hace bastantes menos años, yo recuerdo en Portugal, en la parte de Trás-os-Montes, que para hacer 100 kilómetros tardabas 3 horas y media. Bueno, eso hacía muy difícil que pudieras utilizar las capacidades comerciales de distintas zonas. Las empresas eran pequeñas porque no podían integrarse en la prestación de servicios con agilidad. Las infraestructuras, y lo vemos en España, han cambiado radicalmente y cambian radicalmente el valor de los activos que se producen en cada sitio. Los hacen productivos y eficientes y, en definitiva, generan capacidad de riqueza. Hay un debate muy clásico en la gente que se dedica a este oficio de cuánto debe invertir un país en el desarrollo de las infraestructuras. Los países desarrollados vienen gastando en lo que es infraestructura de transporte, básicamente, en torno al 2,5% de su PIB. Y si se incorpora a lo que son infraestructuras de transporte, infraestructuras en general de obras públicas y de energía, están hablando en el entorno del 5% de su PIB. Son cantidades muy importantes. Y luego tienes economías emergentes, pues no sé, como México, Brasil, Perú, India, China, donde ese 5% casi se duplica. Y tenemos 10% y en la última década China ha llegado a un año en que ha desarrollado el 30% de su PIB en lo que son construcciones de infraestructuras de transporte y energía. Existen claros condicionantes a este desarrollo, además del progreso económico. El incremento de población, movimientos migratorios, desarrollo turístico, incrementos de la renta per cápita, cambios regulatorios que añaden un estímulo adicional a esta actividad. Pasa, por favor. Voy a pasar rápido a las diapositivas porque si no nos va a quedar tiempo para el diálogo, porque esto puede durar mucho tiempo. Voy a procurar centrarme un poco en qué oportunidades vemos en el desarrollo de infraestructuras hoy día, qué tipos de mercados hay y cuáles son las características principales de estos mercados. En primer lugar, tenemos las economías avanzadas. Las economías avanzadas, ahí básicamente ponemos Norteamérica, Europa Occidental y Australia. Básicamente, ahí tienen unas características bastante generales. En primer lugar, los gobiernos tienen múltiples requerimientos en sus capacidades fiscales. Tienen una recaudación importante, pero cada vez más las limitaciones que tienen en su presupuesto tienen que dedicarlas a actividades que no pueden ser financiadas directamente por la ingeniería privada. Entonces, generalmente hay mucha dificultad en dedicar cantidades grandes de estas economías a lo que son infraestructuras. Generalmente también se caracterizan porque los usuarios tienen capacidad de pago por los servicios. Inclusive, muchas veces te plantean que un servicio prefieren que sea de pago no solamente porque puede tener mayor calidad, sino que puede discriminar el uso de esa infraestructura. Es decir, yo recuerdo cuando la Bilbao Beovia estaba ya terminando su concesión,
que tenía Ferrovial, pues se planteó el País Vasco dejarla libre de peaje. Bueno, hubo un clamor en contra de eso por parte de los usuarios. Tenemos saturado la carretera normal. Si le quitan el peaje a la Bilbao-Beovia, vamos a tener saturado todo. Y entonces se volvió a sacar concesión en régimen de peaje, porque lo que quería el usuario es que cuando tienes urgencia y necesidad de ir en poco tiempo, pagando un poco, puedes ir. Mientras que si no tienes esa discriminación por el precio, lo que te encuentras es una situación en la que tardas mucho y hace muy ineficiente el desarrollo. Bueno, también tienen marcos regulatorios estables, que es una cosa importante a la hora de plantear una inversión a largo plazo. Marcos regulatorios al final te dan la posibilidad de invertir 30, 40 años sabiendo que las reglas del juego no son caprichosas y que vas a poder con ellas planificar una inversión a mucho tiempo. Exigen y tienen estos mercados fuertes mercados financieros. Una de las dificultades que te encuentras en este tipo de infraestructuras es que tienes que financiarla en la moneda que recibes los ingresos. Exige que no haya mismatch de divisa porque estás incurriendo en unos riesgos muy importantes. Vas precisamente por eso pudiendo financiar no las infraestructuras más tradicionales, como pues las autopistas fundamentalmente, sino otro tipo de infraestructuras que no sean tan directamente pagables por el usuario. Habéis visto que últimamente se ha puesto bastante de moda lo que le llamamos pago por disponibilidad, que en definitiva el desarrollador de la concesión y el que la opera cobra si la infraestructura está en condiciones de uso, por independencia del número de gente que la use. Eso permite, pues, en una autopista, que no tengas que cobrarle al usuario, sino que te paga el concedente en función de que puedas usarlo en las condiciones que están previstas. Hay temas de energía limpia en todos estos mercados. Y también una cosa importante, hay bastante cantidad de inversión que se dedica no ya a construir infraestructuras nuevas, sino a mantenerlas. El presupuesto de las áreas de obras públicas, tanto de la Administración Central como de las autonómicas, tienen un porcentaje muy grande de sus ingresos en lo que es el mantenimiento. En la medida que todo eso pueda salir de los presupuestos y destinarse a unas entidades que van a financiarlo, van a asumir la gestión y el pago de esto a cambio de unos ingresos estables, alivias un poco el recurso presupuestario que generalmente, como digo, suele ser en estos países bastante escaso y que tiene muchos clientes. Hay que dedicar los recursos que origina la Administración a actividades que no puedan ser financiadas por el capital privado, educación, sanidad, etc. Bueno, estos mercados tienen fuerte competencia por este motivo. En estos mercados te hace falta, en todas estas infraestructuras te hace falta una pata local importante. La construcción exige estar muy pegado al terreno, muy encima, mientras que el concepto de infraestructura y su financiación exige tamaño. Ahí hay un dipolo que tienes que tener una presencia local para poder ser eficiente en la construcción y una presencia global para ser capaz de tener los recursos necesarios para desarrollarlos. Hay multitud de oportunidades de financiación privada, la demanda es bastante sostenible y son procesos intensivos en capital. Al haber menos riesgos, consecuentemente las rentabilidades son menores y es un trade-off que hay que tener en cuenta. Son proyectos más estables, no te van a dar grandes sorpresas, pero sin embargo tienen precisamente por eso menos rentabilidad. Bueno, quizá un comentario solamente en Norteamérica. Norteamérica es un país que tiene una red de infraestructura de transporte muy consolidada. Básicamente las grandes interstates se hicieron en los años 50 y se dimensionaron con un criterio básicamente de seguridad nacional. Tiene una dimensión muy grande para poder mover a la población con bastante rapidez en caso de una emergencia nacional de un sitio a otro. O sea, por capacidad, salvo en zonas que se han desarrollado mucho, están bien dotadas. Pero claro, son muy antiguas ya. Entonces necesitan un refresco de inversión importante. Antes se financiaban con lo que llamaban el impuesto de la gasolina, que hoy día ha ido quedándose mucho más pequeño y además el tamaño de las infraestructuras ahora del país son muy superiores. Es un mercado que está acostumbrado a tratar bien el capital y que por lo tanto es un mercado muy lógico para que se desarrolle iniciativa privada en la financiación de infraestructuras. Tiene un inconveniente serio y es que, siendo eso así, realmente son 50 países dentro de uno y las competencias están descentralizadas a nivel estatal.
Por lo tanto, no tratas con una autoridad federal, que es la que en definitiva puedes tener como interlocutor, sino tienes que tratar una a una con cada una de las 50 administraciones. Y como no tiene una larga trayectoria en iniciativa privada de concesiones, pues hay que ir predicando el modelo, acomodándote a las necesidades de cada Estado, y esto hace que el proceso sea largo. Indudablemente, yo creo que en esta industria el mercado que tiene más posibilidades de desarrollo y más atractivo, yo creo que es claramente el americano. Canadá es un poquito más cómodo porque tiene el modelo ya más desarrollado y sobre todo tiene una única interlocución, pero vamos, Estados Unidos, aparte de esa dificultad, yo creo que las oportunidades que tienen son espectaculares. En Europa, básicamente, yo diría que es el área del mundo que tiene más probado el sistema, con más tradición. No en vano, las principales empresas de desarrollo de infraestructuras en este concepto que estamos diciendo son europeas. España, singularmente, pues en otras áreas también, pero en esta, desde luego, nos da mucha satisfacción, aunque nos complica la vida, que en todos los grandes concursos internacionales pues encontramos 3 o 4 de los que nos vamos viendo todos los días, no solamente como promotores y desarrolladores, sino también como grandes operadores. Abertis es uno de los principales del mundo, que te lo encuentras en casi todos los sitios. Pero vamos, luego está Vinci, está Autostrade, y como he dicho, Ferrovial, nosotros, Hochtief, Skanska. Todos estos promotores son principalmente europeos. El sistema en Europa está bastante desarrollado. Aquí hay menos concesiones, digamos, nuevas, porque está bastante más hecho el plan de infraestructuras, pero sin embargo hay mucha parte que está entrando ahora para buscar una forma de desarrollar el mantenimiento sacándolo de los presupuestos. Y luego, pues, se han ido, como hemos dicho ya, desarrollando nuevos productos, más tipo hospitales, edificios sociales con un componente de pago por disponibilidad y que son financiados por la iniciativa privada. En los mercados emergentes el tema es un poco diferente. Obviamente se necesita muchas infraestructuras y están muchas por hacer. Los marcos regulatorios no siempre son tan estables como nos gustaría y por lo tanto tienen un componente de riesgo mayor. Los mercados financieros no son tan desarrollados. No es fácil poder financiarte, si es un proyecto grande, en la moneda local. La industria de apoyo, digamos, los subcontratistas, entre comillas, el tejido industrial que apoya al promotor de la infraestructura, no siempre tampoco están tan desarrollados como aquí, con lo cual implica una mayor integración vertical del promotor a la hora de hacerlo. En una buena medida, los usuarios tampoco tienen esa capacidad de pago que en principio te plantean. Yo recuerdo hace poco en un país de Europa del Este que nos vino una delegación del gobierno a explicar las maravillas que se podían hacer allí porque había unas necesidades tremendas. Pero decías, pero hombre, eso es evidente, pero ¿quién las va a pagar? Porque los ciudadanos con una renta per cápita de $6.000, pues no es fácil que puedan asumir esta dificultad de necesidad de infraestructura y capacidad de pago. Es un proceso que va lento y que llega un momento donde las dos se pueden encontrar y a partir de ahí puede empezar el desarrollo, pero antes tiene mucho riesgo. Obviamente por esto las rentabilidades que se pueden perseguir también son mucho más altas. Como comentábamos, el balance riesgo-oportunidad. Bueno, en este panorama general, ¿cómo afrontamos nosotros este planteamiento? Yo diría que tres patas gordas. Una estrategia bastante clara de lo que queremos, unos valores culturales en los que apoyamos esa estrategia bastante compartidos y luego diversificación tanto de actividades como de mercados para repartirlo. Estas son, yo creo, las tres características principales que tenemos. En primer lugar, una estrategia corporativa bastante clara. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, es que como no acelere, no voy a llegar al final. Bueno, la estrategia corporativa, primero, nosotros decimos aquí un poco pomposamente, perseguimos el liderazgo global. La cosa es menos pretenciosa de lo que puede sonar, pero lo que sí queremos decir es que para desarrollar esta actividad con unas ciertas posibilidades de éxito, nosotros hemos pensado que teníamos que centrarnos en aquellas actividades en las que pudiéramos llegar a ser de los 5 primeros a nivel mundial.
no porque en sí mismo eso te dé una satisfacción que sea suficiente, sino porque al estar en los primeros lugares de esa actividad, pues es mucho más sencillo atraer recursos de capital, de talento humano, de posibilidad de influir en cómo se establecen las reglas de juego. Y consecuencia de esto es que hemos ido desprendiendo en otras actividades que eran muy atractivas y muy rentables, pero que no nos iba a permitir estar en esa situación. Comento, por ejemplo, el tema de puertos. Nosotros teníamos una actividad de puertos muy buena, con una inversión importante, 1.000 y pico millones de euros, pero claro, éramos el número 25 a nivel mundial. Para pasar del número 25 al quinto, necesitábamos invertir 30.000 millones de dólares, cosa que era bastante ambiciosa, en primer lugar porque no los teníamos, pero segundo, si hubiéramos tenido ese dinero disponible para invertir, no era evidente que fuera el mejor sitio para disponerlo. Entonces, bueno, tiene mucho más sentido vender esa actividad a alguien que pueda capitalizar en ella que no empeñarse en desarrollarla. Entonces, nos hemos ido centrando en aquellas actividades, como digo, que podemos ser de las primeras jugadores en ese mercado a nivel mundial. En segundo, eficiencia operativa. Decía que tenemos en esta actividad lo operativo, la ingeniería, que es la pata de conocimiento que tenemos, tiene una parte operativa muy concreta y otra conceptual. Lo operativo necesita ser muy eficiente, y para ser muy eficiente, tener costos baratos, tienes que estar muy pegado al terreno. Entonces, es necesario tener actividades muy pegadas al terreno para que, de alguna manera, puedas competir en costo. Y luego, una estructura financiera sólida. La capacidad de atraer recursos de tamaño para poder abordar proyectos muy grandes. Estamos hablando de proyectos que de repente aparecen 3 o 4.000 millones de euros, y eso necesitas ser capaz de atraer capital y de atraer financiación en deuda que pueda permitirte ofertar de manera competitiva en ese proyecto. El tamaño también ayuda mucho en este objetivo. Bueno, los valores culturales sólidos que también puede parecer una generalidad de estas de las que todo el mundo habla con mucho entusiasmo, pero que se queda en agua de borrajas. Yo quisiera que gastáramos un minuto en esto porque es bastante determinante. Esta actividad tiene un componente técnico importante, pero vamos, es bastante conocido. O sea, no es la técnica del desarrollo y la construcción de infraestructuras, no es un arco de iglesia que va evolucionando cada trimestre. Entonces es razonablemente conocida y asequible. Lo que no es tan sencillo es hacerlo de manera eficiente. Entonces, estos valores, que nosotros somos 147.000 personas hoy día en ACS, y son valores muy compartidos, que la forma de verlo es que tú hablas con una persona de dragados en Polonia o una persona de Cobra en la India, y cuando hablas con ellos un rato, ves que destilan una serie de cosas que son muy características y muy parecidas. Se refieren mucho a esto. En primer lugar, el cliente es el centro de nuestra actividad. Es fundamental tener claro qué es lo que quiere el cliente. En ACS, como somos muchos y son muchas actividades en muchos mercados, la actividad operativa está muy descentralizada. Está muy descentralizada para poder tener capacidad de respuesta rápida a lo que pide el cliente, y eso exige que se pueda tomar la decisión muy cerca del cliente. Pero de las cosas que no están descentralizadas, como es la actividad de asignación de recursos, capital y deuda, eso está centralizado, el desarrollo del grupo está centralizado, las grandes actividades de clientes, las grandes decisiones de clientes también está centralizado. Un comité de dirección de 5 personas que se reúne todos los lunes, y las grandes decisiones de clientes se pasan por allí. Quiero decir esto, que el cliente es el centro de nuestra actividad, y la cultura es que lo que dice el cliente es muy importante en nuestro desarrollo. Excelencia técnica va un poco de suyo. Tenemos que hacer especialmente bien aquello que hacemos. Carácter emprendedor también es una cosa que merece la pena gastar un segundo. El carácter emprendedor tiene mucho que ver con que se prima la asunción de riesgo que sale bien, más que se penaliza el error cuando una persona ha asumido el riesgo. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero básicamente se incentiva el que la gente tome parcelas de riesgo en su operativa, y se incentiva premiándolas más que si lo has hecho y ha salido mal, castigándolo del mismo o desincentivando de la misma manera. Y por último, una cosa que, por falta de mejor nombre, aunque tiene mala fama, llamamos cultura de contratista, que es
que lo que estamos tratando de hacer es poner a disposición del cliente unos conocimientos técnicos para hacer eso que quiere él de manera más eficiente. Entonces, en un proyecto, o bien tienes que ser capaz de darle al cliente lo que quiere por un poco menos del dinero que él piensa, o darle por el dinero que piensa un poco más de servicio o de valor. Esa sensación que el jefe de obra, que es el centro de nuestra organización, está buscando cuando emprende un proyecto, ese hambre de buscar cómo puedo mejorar esto, es una característica importante en esta actividad. Bueno, voy a ir ya muy deprisa porque si no, no llegamos al final. Estas son las 4 patas, ahí tenéis las cifras. Construcción, este año tendrá una facturación de 5.800 millones, 20.000 empleados. Concesiones, somos por 4º año consecutivo el primer grupo de concesiones del mundo. Engineering News Record da una estadística por número de proyectos y por tamaño, somos el primer grupo. Medio ambiente, facturamos 2.750 millones y la parte industrial, como decía, está en 7.200 aproximadamente y tiene 38.000 empleados. El 40% de esta actividad es fuera de España. En construcción ya es el 30%. Y hemos empezado la diversificación internacional de la construcción hace relativamente poco. Tuvimos la suerte de que hace 6 años, al poco de la fusión con Dragados, ya vimos que teníamos un tamaño en este mercado que en sí mismo comportaba un riesgo grande, porque teníamos una dependencia muy grande de este mercado. Y entonces, bueno, pues tenemos que buscar un planteamiento para ir desarrollando esa actividad en otros mercados. Se pensó, estábamos comentando antes del desayuno con Mario, que las infraestructuras, nosotros somos muy conservadores por nuestro oficio, porque cuando inviertes a 30 años ya es muy difícil echarte para atrás. Entonces pensamos más planteamientos de países OCDE que países más emergentes para el desarrollo de infraestructuras. Hicimos una apuesta muy seria por Estados Unidos y en este momento es el segundo mercado en desarrollo de infraestructuras para nosotros. Bueno, estos son 4 números para daros idea un poco del tamaño. No tiene mucha más. En la expansión internacional, yo diría que tenemos una presencia muy grande. El mercado de Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos, es el segundo mercado después del español en cuanto a infraestructuras. En el área de México y Centroamérica, ahí es más que la construcción, ahí sobre todo son servicios industriales. Tenemos una presencia tremenda en toda la parte de petróleo para Pemex, es un cliente muy importante nuestro, y para la Federación, ¿cómo es? Comisión Federal de Electricidad, desarrollo de generación eléctrica, mucha presencia. En Centroamérica, en Sudamérica estamos presentes, yo creo que en casi todos los países con todas las actividades. El norte de África, muchos servicios industriales, y la parte de Asia, muchos servicios industriales. La actividad de servicios industriales viaja mucho mejor que la construcción. Depende menos de la localización física, es más producto que lo que estás vendiendo es el concepto, la funcionalidad, y los suministros están bastante centralizados. Entonces ahí hemos ido desarrollando una práctica cada vez más llave en mano, por la cual le das al cliente el producto cerrado y con una garantía de performance, y eso viaja bastante mejor que la construcción. Bueno, en este planteamiento, con esto que hemos visto, nos planteamos, bueno, tenemos que seguir adelante. Y hace 4 años, en marzo, vimos la oportunidad de tomar una participación en Hochtief que nos ofrecía la familia von Fink, que eran dueños del 25%. Y bueno, estuvimos mirándolo. Hochtief es una empresa que conocíamos porque éramos socios de ellos en Chile. Estábamos haciendo unas concesiones con ellos en joint venture, les conocíamos, eran gente que, bueno, no lo hacían mal allí. Y bueno, al ofrecernos la posibilidad de tomar esta participación, profundizamos un poco su conocimiento. Era una empresa que tenía varias características. En primer lugar, casi toda su producción era fuera de Alemania. Igual por una empresa alemana, pues no era tan normal. Alemania era un mercado que conocíamos bastante, habíamos hecho ahí alguna obra. Era un mercado donde la impresión que nos daba es que se ganaba muy poco dinero, y sin embargo tenía una buena ingeniería. Bueno, la compañía ganaba poco, facturaba muchísimo, facturaba por entonces como 16.000 millones y ganaba 80 o 90.
claro, era una cosa muy extraña que con una actividad tan internacional ganara tan poco. Y sobre todo vimos que ganaba bastante dinero fuera, en Australia, que era su principal mercado, con el nombre de Leighton, que es una compañía cotizada, que tiene el 55%, ganaba mucho dinero, ganaba bastante dinero en Estados Unidos y sin embargo en Alemania perdía. Bueno, nos intrigó y después de verlo pensamos que esto no era una casualidad. El desarrollo de Hochtief había sido que en el mercado alemán, un mercado especialmente duro, donde no se pagaba mucho por los gastos generales, las empresas muy grandes no añadían especial valor como empresas de construcción e ingeniería, y entonces pues ahí se defendía mucho mejor, un país con muchas infraestructuras ya hechas, entonces la construcción era un valor añadido menor y entonces lo hacían y se iban defendiendo mejor compañías pequeñas. Entonces las grandes no tenían posibilidades de sobrevivir. Y Hochtief, a diferencia de otros colegas suyos como era Philipp Holzmann, como era Subli, como era Dividag, que todos suspendieron pagos, se planteó esta situación en los años 90 y entonces decidió invertir los recursos que tenía comprando empresas fuera. Y gracias a eso, pues cuando los otros suspendieron pagos, Hochtief tuvo la posibilidad de sobrevivir. Bueno, nos interesó, tomamos un 25%, para haceros la historia corta, llegamos al 30% y bueno, somos el primer accionista industrial de la compañía, después ha entrado algún otro, pero vamos, a mucha distancia. Y bueno, hemos seguido el desarrollo de la empresa durante 4 años. Entonces, en este desarrollo de la industria de las infraestructuras, cuando ha empezado a sentirse fuertemente el impacto de la crisis, en los años 2007, 2008, pues vimos que claramente iba a permitirnos esta situación el dar un salto hacia adelante. Y planteamos una oferta de adquisición de la compañía con unas características especiales. No pretendíamos comprar toda la compañía, pretendíamos pasar el 50% para ser el primer accionista y tener capacidad de controlarla. Pero queríamos que siguiera siendo una compañía alemana. Por eso queríamos que tuviera un free float importante. Estábamos en 50, 55, pero que hubiera un porcentaje alto que estuviera en bolsa con socios alemanes e internacionales para que fuera considerada una empresa independiente, nuestra, controlada por nosotros, pero con su propia personalidad. Bueno, eso hizo que hiciéramos una oferta, pues la oferta técnicamente aceptable por el regulador alemán, que es que puedes ofrecer un precio que no sea inferior a la media de los últimos 90 días de cotización. Entonces hicimos esa oferta. ¿Con qué intención? Pues, como digo, de constituir una empresa que controláramos nosotros y que pudiera ser una referencia adicional en nuestro portafolio para que juntos nos convirtiéramos, pasa si quieres, nos convirtiéramos en la primera empresa por tamaño y por diversificación del mercado mundial de infraestructuras. Con esta operación tendríamos una facturación de 37.000 millones, tendríamos un 60% de las ventas fuera de España y de Alemania, pretendiendo básicamente cubrir, bueno, no he querido hacerlo muy largo para no aburriros, pero vamos, está muy repartido en Estados Unidos, Asia, Europa y África la facturación. Nos daba unas ventajas competitivas muy grandes porque nos permitía que en cualquier mercado del mundo, una presencia muy fuerte en Asia y en Estados Unidos, donde están ellos y nosotros, cualquier infraestructura importante tuvieran que de alguna manera contar con nosotros. No, por supuesto, que tuviéramos que hacerla, pero tuviéramos la oportunidad de ofertar seriamente y pensamos que eso nos daba un valor importante. Y luego, adicionalmente, Hochtief, que es una compañía que ha tenido muchas tentaciones en el mercado de capitales de comprarla y trocearla, porque decían, valen más las partes que el todo, nuestra presencia le daba una continuidad y una estabilidad al accionariado. Este ha sido un poco el objetivo y, bueno, como veis, ahí está la presencia geográfica que claramente yo creo que nos permitiría de hacerlo como pensamos una implantación notabilísima. Ellos tienen en Estados Unidos Turner y Flatiron. Turner seguramente la conoceréis, es esta empresa que hace casi todos los edificios singulares, pues el Pentágono, los hospitales, las universidades. Una empresa que tiene mucho volumen de facturación, pero poco riesgo, pues Construction Management. Flatiron es una empresa de obra civil.
Nosotros tenemos una presencia bastante grande ya en facturación, somos menores que ellos en América, pero en resultados somos bastante mayores, porque la parte de obra civil suyo es pequeña y la nuestra es muy grande. En Latinoamérica nos completamos bastante. En Asia, en la parte de Asia, Hochtief tiene una presencia muy singular. Tiene todo lo que podemos llamar el mercado emergente que se pilota desde Australia, todo lo que es India, China, Hong Kong, aparte de Australia, y esta compañía tiene una presencia, 60% es infraestructuras, obra civil, y 40% es operación de minería. Es una empresa que desarrolló a partir de la disciplina de movimiento de tierras que una empresa de obra pública tiene, desarrolló los contratos de minería a cielo abierto hace ya 40 años. Y en este momento es la primera empresa de operación minera del mundo. No asumen riesgo del mineral, sino que un propietario de una mina que tiene una concesión le contrata el desarrollo de la mina y su operación. Cobran a tanto la tonelada o los metros cúbicos, y eso lo tienen durante 30 años. Bueno, tienen una operación minera muy importante en Australia, que es un mercado de recursos naturales importantes, en Indochina, en India, en Rusia. Entonces, bueno, es una parte del mundo que está creciendo tremendamente, donde esto tiene una pata muy importante, y yo diría que ninguna empresa mundial de infraestructuras de las clásicas, de las conocidas, tiene una presencia tan importante. Esto nos da una ventaja diferencial, yo creo que bastante grande, y singularmente, en los periódicos habéis visto que tenemos bastantes rifirrafes, con estos colegas australianos somos el amigo bueno. Curiosamente, tiene una forma de funcionar muy parecida a la nuestra. Tiene un planteamiento multimarca, con mucha descentralización operativa, muy orientada al resultado, y desde que entramos en Hochtief ha habido una relación muy espontánea y muy favorable entre ellos y nosotros. Bueno, este es un poco el objetivo que pretendemos, y espero que tengamos suerte. Bueno, esto ya es un poco de autobombo, o sea que vamos a ir muy rápido, me da vergüenza, pero la verdad es que desde que se constituyó ACS en el 96 hemos tenido un performance bastante bueno. Las ventas han crecido un 26% anual acumulativo, el EBITDA un 29%, estamos hablando del periodo del 96 al 2009, el beneficio neto un 40% anual acumulativo y el beneficio por acción un 24%. Pasa deprisa, que si no me da vergüenza. No me digas si no quiere pasar. Bueno, pues os lo cuento rápidamente. Aparte de esto, yo creo que también hemos sido de las 4 mejores compañías en este periodo del Dow Jones 600. El comportamiento ha sido muy bueno. Esto pasa. Esto es cómo hemos llegado a hacer. Nosotros, ACS ha sido una compañía que se ha ido creando por integración de actividades. Cuando en esa filosofía de un cliente como centro de la actividad, cuando veíamos que el cliente tenía necesidades que no estábamos equipados para darle respuesta, pues buscábamos esa actividad y comprábamos la actividad. Y esto ha ido dando, como veis, por integración de actividades, compartiendo cultura y proyecto, hemos llegado a esta actividad. Hochtief se ha incorporado en el 2007 y esperemos que este proceso continúe. Sigue. Bueno, esto es también otra, ya más cosas presuntuosas no decimos, pero este fue un estudio del Instituto de Empresa que hicieron, que en la década de los 2000 ACS ha sido la empresa del IBEX que ha generado más valor por los accionistas en valor absoluto, 6.841 millones de euros. Es verdad que ha sido una década difícil en la que nosotros nos hemos defendido bastante bien, con un retorno anual en esta década del 20%. Bueno, ¿qué podemos esperar de la industria? Pues ya hemos dicho, muchas oportunidades rentables, las infraestructuras serán siempre necesarias, hay visibilidad, lo que habrá que adaptar dónde y de qué manera. Las grandes inversiones necesitan grandes empresas. Es muy importante, yo creo que esto, nosotros tenemos un equilibrio que nunca se puede decir que es óptimo, pero que es un equilibrio que perseguimos de distintos mercados y distintas actividades, con lo cual te da una matriz de riesgo razonablemente gestionable. Y luego, una cosa que decíamos mucho a los de Hochtief, que se presumía, ¿no? Nosotros somos más grandes que vosotros. Sí, pero es que no ganáis dinero. El liderazgo exige tamaño, pero también exige rentabilidad.
Si no, pues no puedes explicar que el mercado te dé recursos para tú gestionarlos, porque si no los haces rentables no tiene mucho sentido. Y yo creo que ya con esto he terminado este traveling acelerado de cómo está esta actividad. Así que muchísimas gracias por vuestra paciencia y si tenéis alguna pregunta, aunque sea de Hochtief, no tengo ningún inconveniente en contestaros. Por la extraordinaria intervención y desde luego tenemos la oportunidad ahora de trasladar las preguntas de la sala junto con las preguntas que llegan a través de Internet. Evidentemente es muy difícil con este planteamiento romper el fuego en las primeras preguntas, ¿no? Pero hay una que realmente se puede plantear, que ha sido ya comentada más veces, y es: creíamos que la construcción no viaja. Y empresas como la tuya habéis demostrado con una gran competencia el abordar ese mercado global. En un momento tan complicado dentro, ¿cómo conseguir tirar desde fuera? Al mismo tiempo, un proyecto tan importante como el de Leighton va a requerir profesionales y muchas empresas os están mirando con la atención de poder seguiros. Empresas de ingeniería, empresas consultoras, empresas de equipos de servicios, muchos están pensando en cómo poder ayudaros. Evidentemente también muchos profesionales. Necesitáis equipos de directivos que realmente acompañen a una decisión a una actuación tan ambiciosa y al mismo tiempo tan apasionante. ¿Cómo pensáis hacerlo? Con mucho cuidado. Yo creo que, como comentabas, la construcción como tal, yo creo que no viaja bien. O sea, la construcción, para poder hacerlo bien, necesita estar muy pegada al terreno. Es necesario que tengas un conocimiento muy profundo del cliente, porque la construcción, digamos, la parte técnica, estrictamente técnica, de cómo se hace una presa o cómo se hace un puente, bueno, yo creo que el estado del arte es razonablemente conocido y eso no es, en sí mismo no es una actividad que, como es bastante conocida, que sea extraordinariamente rentable. Tiene riesgos y, bueno, el retorno sería un retorno más bien, entre comillas, commodity. Lo que te puede hacer que eso se convierta en una actividad especialmente más rentable es el servicio que le das al cliente concreto con esas herramientas, con ese conocimiento. Y eso hace que tengas que conocer muy bien al cliente y que sepas si para ese cliente es más importante en este momento el plazo o es más importante el coste o es más importante unos servicios adicionales, y eso exige estar muy cerca del cliente. Y eso solo se puede hacer si tienes una actividad muy pegada a cada uno de los mercados. Adicionalmente a eso, como comentábamos, el tamaño de la mayoría de estos proyectos, que son muy grandes, desbordan las posibilidades de cada mercado local, porque tienes que allegar no solamente recursos de capital y de deuda que no son específicos de un mercado, sino son globales, con atraer talento, decías tú, profesionales que puedan tener interés en apostar por un proyecto de esta naturaleza, y eso, el tener un planteamiento muy grande, muy global, hace que estos recursos se te puedan acercar y les apetezca jugar contigo. Esa globalidad solamente puede funcionar si tienes una presencia local muy sólida que hace que sea eficiente la forma de hacerlo. Bueno, ese es un poco el ejercicio, y nosotros, con independencia que, bueno, no estás en todos los sitios, pero tenemos una presencia bastante tupida en el mapa mundial, y esta operación de Hochtief, si finalmente concluye como esperamos, nos dará un posicionamiento geográfico también mucho más importante. Yo creo que este es un poco el objetivo que vamos pretendiendo, tener presencia en sitios donde pensamos que va a haber desarrollo y luego un paraguas general en el que podemos abordar los recursos tanto humanos como financieros como técnicos para poder ser eficiente en cada uno de los mercados. Después del crash del 29, la situación de empleo obligó a tomar decisiones inversoras. El New Deal reactivó grandes proyectos
Parece que en el caso español, en estos momentos, como consecuencia de la situación financiera, esto es más complicado. Pero la vinculación inversión-empleo, lo que representa, y lo hemos visto, en un sector tan dinámico y tan directamente vinculado con el empleo, como es construcción, en el sentido amplio, infraestructura no residencial y residencial, pero infraestructura de forma especial, es muy importante. Claro, aquí hay que dar ahora dos pasos. Uno de ellos, cómo conseguir la financiación para hacerlo, y el segundo, el hacerlo, tomar decisiones de hacerlo, que parece complicado. Quizá en algunas cosas ha habido demasiada realización, hay demasiada obra, demasiado cemento, demasiada vivienda, se tiene que tomar un tiempo para digerirlo, y en ese sentido, ¿qué oportunidades hay en el mercado español que vengan procedente de los próximos años, o vamos a necesitar un largo periodo para digerirlo? Vinculado con ello, ¿hay oportunidad con privatizaciones que representen desinversión, reducción de deuda y que incentiven y ayuden a que un sector privado se lance de forma activa con nuevas inversiones competitivas? Vamos a ver, en el tema de las infraestructuras, yo creo que, como hemos comentado, el futuro cada vez, a mí me parece que está más claramente relacionado en una intercomunicación o simbiosis, o como lo queramos llamar, de la actividad pública y la privada. Es decir, no se puede plantear un sector de infraestructuras sin que la batuta la lleve las administraciones públicas. Tradicionalmente, las obras públicas las hacían las administraciones públicas. Hoy día, gracias a Dios, se ve que no es eso lo más eficiente. Primero, porque no pueden, porque no tienen los recursos para hacerlo. Pero segundo, porque quizá el papel de las administraciones públicas consiste en ordenar qué cosas, qué prioridades necesita la sociedad y buscar unos cauces para que esas cosas que necesita la sociedad y que está dispuesta, por lo tanto, a pagar, se hagan de manera eficiente. Sentar las prioridades y las reglas de juego. Yo creo que ese papel de la administración pública es muy importante. Y sin él, desde luego, las infraestructuras no se pueden desarrollar, porque al ser un bien de uso general, debería estar ordenado por la actividad pública. En estas situaciones es todo más difícil, pero porque hay una situación de incertidumbre y de crisis. Y por lo tanto, pues ya estamos viendo que la deuda pública pues, ha subido muchísimo el precio, consecuentemente todas las financiaciones cuestan más, pero a pesar de todo, si la administración pública asume el papel de leer qué infraestructuras va a necesitar la sociedad y consecuentemente va a estar dispuesto a pagar, y los promotores privados, entendiendo las prioridades que siente la administración, ven que hay posibilidades de arriesgar capital porque el retorno esperado es razonable, eso no necesita de mucho más. No necesita inversión pública para hacerlo, necesita, digamos, el marco de referencia en el cual se puedan desarrollar. Yo creo que ese papel en España, yo diría singularmente, la administración pública ha tenido, lo va cogiendo en otros muchos países, porque se ve que es un sistema en el que puedes tirar de la economía. Las infraestructuras siempre han servido un poco de tracción de la economía en momentos difíciles. Te referías al New Deal. Bueno, ahora estamos en épocas en las que no hay palabras tan importantes como aquellas, pero bueno, pues todo el mundo intenta ver cómo puede, desde una planificación de infraestructuras que atraiga capital, generar empleo y actividad económica. Yo creo que eso, por ahí vamos a ir, tardaremos un poco más, un poco menos. Fíjate que tú eso lo mezclabas, lo ponías en el mismo saco que las viviendas. Claro, las viviendas ha sido una actividad que se ha desarrollado en España posiblemente con gran exceso debido a una coyuntura que nada tiene que ver con la planificación de la administración pública. Ha sido una situación de dinero barato, donde la entrada en el euro permitió unos tipos de interés muy baratos que permitían hipotecas a muy largo plazo, y como el dinero no solamente para el posible inversor en vivienda, para el ciudadano, era atractivo y barato, sino para los bancos que lo prestaban también era muy barato, pues se ha generado una situación de sobredemanda que luego, cuando se ha paralizado esa situación que era artificial, pues nos hemos encontrado que había un parque de viviendas que claramente no tenían consumo inmediato, y eso tendremos que purgarlo y tardará un cierto tiempo.
Yo creo que eso no ha sido tanto así con las infraestructuras, porque las infraestructuras se han ido haciendo con más planificación. La administración pública ahí ha mitigado. Es verdad que en España tenemos un parque de infraestructuras muy notable, pero también es verdad que España es un país de servicios, nuestra principal industria es turismo, y el turismo exige de unas infraestructuras muy buenas, y gracias a ello pues tenemos 60 millones de personas que vienen todos los años. O sea que en España la infraestructura no solamente es para nuestro uso, sino es para potenciar una actividad de desarrollo del Estado español muy importante, ¿no? Hay una pregunta dirigida a que en el sector, en España, hay grandes grupos muy importantes y evidentemente la posición destacada de ACS. La pregunta es, ¿no debería seguir el proceso de concentración para crear todavía mayores grupos globales? ¿Se esperan fusiones dentro de este entorno? Sé que es una pregunta delicada, pero es la que colocan en la mesa. ¿Se esperan fusiones en ese ámbito dentro? Yo creo que en España nos pasa no solo en la construcción. Tenemos un tamaño en el sector financiero que claramente no corresponde al país que tenemos. O sea, el tamaño y el nivel de las instituciones financieras españolas supera con creces el tamaño de la economía de nuestro país. Lo mismo pasa pues, en Telefónica. Tenemos una empresa de telecomunicaciones que es una de las líderes mundiales. Bueno, en construcción tenemos, no porque la raza nos facilite más este oficio, sino porque las circunstancias de cómo se ha desarrollado en España ha permitido la generación de una actividad que ha concentrado valor y por lo tanto se ha dedicado a hacerlo. En España tenemos 4 o 5 compañías que tienen una presencia en muchos mercados y que esa presencia es independiente ya de lo que le pase a España. Yo no acabo de ver que en las empresas grandes en España haya o tenga previsto o sea conveniente un proceso de fusión, porque daríamos todavía una mayor concentración dentro del mercado español por parte de un jugador. Yo no creo que diera ninguna ventaja. Veo que es mucho más fácil que esa situación se dé en el mercado internacional, donde tú añades a tu compañía partes de mercado o de actividades que no tienes, ¿no? Es un poco lo que estamos planteando. Yo no digo que no pueda haber en España una actividad de concentración, pero sería con un nivel de compañías más pequeñas, donde pues juntándose algunas pues pueden llegar a tener un tamaño que compitan con las más grandes. Pero vamos, no me parece que esta crisis a nivel de las empresas grandes del sector en España se pueda mejorar la posición respectiva de las empresas a través de un proceso de fusión. Vamos a dar paso ahora a las preguntas de Internet y posteriormente continuaremos con preguntas de la sala. Adelante. Sí, le plantean varias preguntas sobre la estrategia, digamos, actual de ACS y a corto plazo. Le preguntan si ACS sigue apostando por el segmento de servicios industriales en detrimento del sector de construcción y en qué medida esta estrategia le está sirviendo para tener cifras más saneadas en momentos como los actuales. Bueno, yo no diría que la apuesta es por los servicios industriales en detrimento de. Nosotros, a nivel interno, son negocios, cada uno de ellos autoportantes, donde lo que se pretende es que cada uno desarrolle su tamaño y sus capacidades en función de lo que le permite el mercado y sus medios, ¿no? Es verdad que la actividad de servicios industriales ha crecido más, posiblemente porque, como comentábamos, tiene más fácil la internacionalización de sus actividades que la constructora. Y también porque atiende a más productos, a más servicios. Trabaja mucho para la energía eléctrica, trabaja mucho para el gas, trabaja mucho para la industria, para el petróleo. Entonces, tiene una gama de productos que hace mucho más fácil que no coincidan los ciclos altos y bajos. Por ejemplo, trabaja mucho para el sector de petróleo y ahí pues, es muy claro, ves que hay clientes que tienen petróleo y gas. Cuando el petróleo está alto, sobre todo invierten en petróleo y hemos hecho plataformas offshore a punta pala porque había una demanda tremenda, y cuando baja el precio del petróleo, esas mismas empresas se dedican a hacer plantas de regasificación con sus reservas de gas. Es decir, está mucho más hedgeado la demanda, ¿no? Y eso ha permitido crecer más y en más mercados. En absoluto el crecimiento de servicios industriales le resta capacidad en el recurso de la construcción.
son actividades que no están limitadas en su desarrollo por recursos de capital al nivel que nosotros manejamos. No es la limitación de su crecimiento el capital que necesitamos invertir. La limitación son, yo diría, en el caso de servicios industriales sobre todo, los recursos humanos. El crecimiento que tenemos en esta actividad en los últimos 10-12 años ha sido de un 10% anual acumulativo. Y claro, crecer en este tipo de actividad, donde las actividades comportan riesgo, porque son productos generalmente llave en mano, implica tener recursos directivos experimentados para poder hacer eso. Y no es sencillo, no son activos que se pueden comprar en una tienda. Tienes que desarrollar las capacidades. Entonces, bueno, yo creo que Cobra habría podido crecer mucho más si hubiera tenido más recursos directivos, y está teniendo una capacidad de producción de recursos muy importante. Que la limitación del crecimiento se da más por recursos humanos que por recursos de capital. Una pregunta sobre su presencia nacional e internacional. Dicen que, frente a otras empresas del sector, ACS ha apostado más fuertemente por el mercado nacional que el internacional. ¿Va a seguir siendo así o con la operación de Hochschild se inicia una nueva senda? No, yo no creo que es que hayamos apostado más por el sector nacional que el internacional. El nacional es de donde partimos, y precisamente como comentaba antes, cuando se hizo la fusión con Dragados, quedó muy claro que teníamos una concentración en este mercado muy grande y que era importante desarrollar la actividad internacional para repartir un poco riesgo en otros mercados. El objetivo es básicamente seguir creciendo donde hay oportunidades. Es evidente que en los próximos 2-3 años las oportunidades de crecimiento en el mercado doméstico van a ser más limitadas. Pues si queremos seguir creciendo, y eso es algo por lo que todas las mañanas cuando vamos a la oficina lo tenemos muy en mente, hay que crecer de manera sostenible y rentable, pues tendremos que buscarlo más fuera que dentro, porque dentro vamos a pasar unos años que no van a ser sencillos, ¿no? Vamos a hacer ahora una pregunta de la sala, y realmente la valoro y la considero muy interesante, de quien viene hecha. Las autovías y autopistas españolas se han hecho a costes del orden de la mitad de los países europeos desarrollados, y en la mitad del tiempo. ¿Por qué se dice sistemáticamente que el modelo de infraestructuras basado en la administración pública es ineficiente? Yo no creo que se deba decir que las infraestructuras basadas en la administración pública es ineficiente en absoluto. Es más, si tuviéramos una situación en la que fuera posible que hubiera un único cliente que desarrollara la actividad fuera la administración pública, seguro, yo creo que casi seguramente el nivel de coste podría ser más bajo, porque tendría una capacidad de compra muy centralizada. El problema es que no es posible, y hacia adelante lo va a ser menos, el que claro, la administración pública se nutre de recursos fiscales a través de impuestos de los ciudadanos, y eso cada vez tiene más clientes. Esa financiación que se levanta la administración pública tiene que dedicarse a muchas cosas. Hay unas cuantas que no se pueden financiar más que a través de los recursos públicos. Estábamos diciendo la enseñanza, una buena parte de la sanidad. Entonces ahí no puedes, las pensiones, ahí no puedes buscar otra forma de financiarlo. Mientras que la infraestructura sí puede financiarse a través del mercado de capitales y de la financiación bancaria. Por lo tanto, no es que sea mejor hacerlo de una manera o de otra, sino que es más eficiente porque se pueden asignar los recursos allí donde son más necesarios, ¿no? Yo no creo que la administración, en España tenemos, en mi profesión, yo creo que es una actividad que se generó a través de la administración pública. Los ingenieros civiles del Estado, que es el cuerpo matriz de los ingenieros de caminos, se crearon porque el Estado quería desarrollar las infraestructuras y creó un cuerpo específico para hacerlo. Le dotó de una competencia técnica y ha funcionado singularmente bien, ¿no? Yo creo que es más el que hay que buscar cómo se pueden allegar recursos, no necesariamente a través de la recaudación fiscal, para poder de alguna manera continuar con la actividad. Bueno, pues vinculado con los recursos, la pregunta es, en un mercado de capitales tan complicado, ¿cómo conseguir financiación competitiva cuando la presión sobre financiación y su coste en España o con España es tan fuerte? ¿Procede de mercados de destino? ¿Se canaliza por fondos internacionales, China, Emiratos?
Bueno, yo creo que esto, los que nos dedicamos a este oficio, lo hemos visto en los últimos años. La crisis, que ha hecho bastante difícil financiar a las empresas, no ha penalizado ni muchísimo menos tanto como se podía esperar los proyectos. Una infraestructura que tiene una estabilidad en su cash flow, en su generación de recursos suficientemente probada, no le está costando nada de trabajo levantar financiación. Tendrá un poco más de coste, pero vamos, nosotros hemos financiado en estos últimos años, por ejemplo, plantas termosolares, 7, que son una planta termosolar de 50 megavatios, pues son 350, 400 millones cada una, y las hemos financiado en el mercado. No ha habido ninguna dificultad. Hay un marco tarifario estable, a pesar de que ha tenido sus dificultades, gracias a Dios se ha aclarado, que te daba una estabilidad de tarifas, tenía un nivel técnico del producto que los financiadores tenían suficiente confianza que se podía hacer, tenías una exigencia de capital como del 20% y el 80% te la financiaba el mercado sin ninguna dificultad, y las hemos financiado en mitad de la crisis. Y no porque seamos especialmente distinguidos al hacerlo, sino porque el mercado entendía que el riesgo inherente a ese proyecto pues era un riesgo muy aceptable y se financiaba. Lo que es más complicado es cuando el riesgo de demanda del proyecto está más en el aire. Obviamente ahí la gente pues, se retrae un poco más, pero porque la seguridad de los ingresos está más en entredicho. El presupuesto del 2011 recoge un recorte en infraestructuras. Las licitaciones están siendo mucho más bajas. ¿Prevé que se reduzca aún más? ¿Qué opina del anuncio del Gobierno de abrir futuras licitaciones públicas aún más a contratistas internacionales y no favorecer a los proveedores nacionales? Bueno, no quiero parecer cínico, pero te diría que no es fácil que se reduzca más el nivel de actividad, porque en negativo es complicado. De hecho, bueno, no hay nada. O sea, porque algunas de las cosas que estaban contratadas pues han tenido que paralizarse y otras se han rescindido. O sea que la dureza del mercado nacional es notable. Tampoco yo creo que o sea, en España, eso es una pelea que tengo con los colegas de Hochtief muy frecuente. Oye, España es que es un mercado cerrado, no, en absoluto es cerrado. Los proyectos de la financiación de las obras en España, por ley, están abiertos a compañías extranjeras. Otra cosa es que para que una compañía extranjera pueda ofertar y gestionar el proyecto como Dios manda, pues le resulta mucho más cómodo comprarse una pequeña empresa española y desde aquí hacerlo, que sea 100% suya, que venir hablando alemán desde Essen, porque mientras se entera de cómo va la cosa, pues lógicamente va a perder muchas oportunidades. Pero eso no es porque el mercado esté cerrado. Yo creo que, no, por ley, todos los concursos públicos están abiertos a todas las compañías del sector europeo. Pasamos a la intervención. Sí, una pregunta relacionada también con el parón presupuestario aquí a nivel nacional. Si no cree que esto puede suponer una fuga de profesionales muy cualificados, dilapidando así pues, una formación que tarda muchos años. Evidentemente, el desarrollo profesional de las personas se va encaminando allí donde hay trabajo y trabajo mejor remunerado. Una de las críticas que se hacía en España es que en los últimos años pues, se había destinado mucho talento al sector financiero, porque pues, bueno, ofrecían mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos, y entonces los que sacaban mejores notas iban para allá. De todas maneras, esto, vamos, tenemos que tener un poquito de perspectiva para valorarlo. Yo recuerdo cuando yo estaba acabando el bachillerato y empezaba a hacer la carrera, un amigo de mi padre, muy solemne, me decía, yo no sé a dónde vamos, un país que dedica las mejores notas a meterle hierro al hormigón. Y bueno, en aquellos años, pues las carreras técnicas tenían una demanda muy grande, porque en España hacía falta pues, modernizar el país, crear infraestructuras, industria, y entonces, bueno, pues había más facilidad de trabajar, te pagaban más si te dedicabas a un sector de estos y si te dedicabas a un despacho de abogados. Y entonces el hombre, bueno, ¿dónde vamos a ir que las mejores notas las vamos dedicando a meterle hierros al hormigón? Bueno, pues eso ahora mismo ha pasado, ha habido una fuga de talento al sector financiero, pues básicamente porque la sociedad demandaba más eso. Evidentemente, en la crisis se resignan recursos humanos
y obviamente no habrá un crecimiento muy grande. Estamos viendo todos, por ejemplo, la arquitectura, que España tiene una presencia muy importante, donde ahora tienes magníficos arquitectos que están teniendo que irse. Los jóvenes, si pueden, pues se van a Australia o se van a Canadá, porque bueno, las perspectivas de grandes proyectos de arquitectura están muy duros. Eso es así, son una consecuencia de la crisis, pero que generalmente, con independencia de la dureza que supone a nivel personal, reasigna recursos donde la sociedad los puede pagar. Otra pregunta de la sala es, ACS está presente en Polonia. ¿Qué opina sobre el resto de los países de Europa del Este, especialmente Hungría, Rumanía y Bulgaria? A ver, esto también tiene su complejidad. Los países del Este son países que con sus propios presupuestos tampoco tienen capacidad de desarrollar las infraestructuras que son necesarias. Estos países han tenido, al incorporarse a la Comunidad Económica Europea, la posibilidad de acceder a fondos comunitarios de la misma manera que en España accedimos hace años. Bueno, Polonia, por su tamaño, pues pensamos que va a tener una participación importante en esos presupuestos. Los otros países también, pero tienen menos tamaño, quizá no estén tan desarrollados y por lo tanto no pueden hacer tan buen uso de esos recursos. Recordad, yo estaba hace poco en Rumanía y ves que están teniendo mucha dificultad en utilizar los fondos que la Comunidad Económica Europea les da. Quizá porque les falta el tejido industrial para hacer los proyectos, para hacerlos en tiempo, para presentarlos como hay que presentarlos. Bueno, pensamos que Polonia quizá es de los que tiene, por tamaño y situación de desarrollo, más posibilidades de utilizarlos eficazmente. Pregunta también de la sala, ¿el vehículo eléctrico requerirá nuevas necesidades, sobre todo en servicios industriales? ¿Se contempla este sector como algo importante a corto, medio o largo plazo? Bueno, el vehículo eléctrico es una actividad, un producto, no sé cómo llamarlo, a la que le estamos dedicando todos bastante tiempo. Procuramos hablar poco de él, pero cada uno en su casa va haciendo los deberes a ver cómo puede posicionarse. Nosotros tenemos la esperanza de poder colaborar significativamente a su desarrollo, sobre todo porque, por ejemplo, una de las cosas más importantes para que pueda haber un parque de vehículos eléctricos es la recarga de las baterías. Entonces, parece que hay una red que puede tener sentido inteligente, una red que no solamente permita que se pueda cargar el vehículo en un momento determinado, sino que pueda utilizar el vehículo como pila para abastecer de energía en momentos de pico. Es un producto que está en sus inicios, pero pensamos que puede tener un futuro interesante. Y quizá, como última pregunta, dado la hora, y vinculada con privatizaciones, AENA, puertos, Renfe, compañías como Traxa, compañías como Canal de Isabel II, nuevas concesiones, ¿son también una oportunidad? ¿O tendremos que esperar más de una década para digerir la gestión inmobiliaria? Bueno, no, yo creo que has citado una serie de ejemplos de actividades que pueden perfectamente ser privatizadas. De hecho, en otros países lo son. Has citado AENA, es un tema un poco candente en este momento por el tema de los controladores. No me voy a pronunciar mucho, pero es evidentemente una actividad, no la parte de control del tráfico aéreo, que esa no tiene quizá tanto sentido su privatización, pero sí la gestión de aeropuertos. Es una actividad que puede tener mucho sentido. Has hablado de Canal de Isabel II. Canal de Isabel II es una infraestructura pública que perfectamente podía ser propiedad de inversores privados, tanto la propiedad de sus activos, pero desde luego, por supuestísimo, la operación de esos activos. Puede perfectamente privatizarse la actividad del Canal de Isabel II, manteniendo la titularidad pública de los activos, pero privatizando su operación. Por lo cual, tendrías en cualquier momento que se podía sacar a concurso y la administración pública percibir un canon y unos ingresos importantes porque alguien lo operase. No, yo creo que esto, sin duda ninguna, son posibilidades que hay y que la administración pública tendrá que ver en cada momento qué es los políticos que en ese momento detentan la responsabilidad de su gestión, qué cosas quieren hacer. Y ahí hay un tira y afloja de qué es lo que la sociedad demanda, qué es lo que ellos quieren hacer, y en ese equilibrio es en el que se establece el proceso de privatizaciones. Para la Confederación Española ha sido una satisfacción enorme tenerte hoy aquí, y lo único que podemos hacer es desearte el mayor éxito y darte un gran aplauso desde la sala, que te lo mereces.
Yo tengo aquí un pequeño obsequio, es pequeño, de valor ínfimo, no ha entrado en vigor todavía el Código Penal ese que dice, habla de los sobornos y los regalos, con lo cual estamos a 20 días antes de que hubiera cualquier tipo de implicación, y un dossier de presentación para ti, pero muchísimas gracias porque creo que ha sido admirable todo.